Te agradezco, Carol, contigo esta mañana aquí en este espacio, pues es nuestra primera transmisión de El Rincón del Cocay. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia que está pasando por aquí. Les damos gracias acá en TikTok, si le pueden dar tap tap a la pantalla o compartir, se lo agradeceremos mucho. El Rincón del Cocay, nace de donde inició hace ya más de un par de años Luces y Sombras Migrantes. Es como la razón de ser, hablar de los migrantes, sacarlos de las sombras, sus historias, sus retos, y todos estos retos del diario vivir en, en países, porque no solamente hablamos de los Estados Unidos o de los migrantes que venimos a Estados Unidos, sino toda la complejidad migratoria que se da en el mundo. Así que el Rincón del Cocay desde entonces nace y hasta hoy, gracias a Dios, pues estamos estrenando este espacio. Bienvenido, Carol, ¿cómo estás? ¿Le puedes decir a nuestra audiencia un poquito algo sobre ti? Ok, bueno, les mando un abrazo. Em, yo me llamo Carl Dillard, y em, bueno, soy una persona que he vivido la mitad de mi vida, básicamente en la Ciudad de México. Actualmente vivo en los Estados Unidos, en el rinconcito del noreste, en el estado de Maine. Y para las personas que a lo mejor muchos conocen a Maine, pero otros quizás no, es el estado sobre la costa del Atlántico, más al norte, antes de topar con Canadá. Y ahí, de ahí estoy transmitiendo con luces ahorita. Muchas gracias. Ya. Fíjate que yo 10 años en, viví 10 años en Wyoming, Oh. pero nunca fui a Maine. Yo creo que me toca ir para allá. Bueno, Wyoming está súper lejos de Maine. Creo que he ido una vez en mi vida a Wyoming. Ujú, Un viaje de mi familia cuando yo tenía apenas 5 años de edad, y nosotros vivíamos en la capital del estado de Nueva York, que se llama Albany, ujú, que también está cerca de Canadá, y, trazamos una línea sobre la parte norte de Estados Unidos, ujú. abajito de Canadá, y pasamos por Wyoming para llegar finalmente a Seattle, Washington, ahí en la costa del Pacífico. Así es. Qué bonito es todo ahí, con las montañas rocallosas, tierra de cowboys, de jinetes. Hermosa, Y creo que hermosa. hay muchos mexicanos que han encontrado trabajo en esas partes también, yo creo. Claro, sí, sí hay. Y aparte que es un ambiente como muy familiar. Mm, Yo cuando fui la primera vez, para allá, fuimos, de vacaciones porque queríamos conocer es, am, allí Wyoming, toda esa área del volcán. ah, Entonces queríamos ir y fuimos a Wyoming, a Montana, y ese pedacito, un pueblito súper pequeño que no aparecía en el mapa, que se llama Marbleton y Big Piney. Esos fueron los primeros pueblos donde se fundó Wyoming. Y ah, llegamos ahí por eso y resulta que nos encantó y ahí nos quedamos. ah, Allá de hecho se quedó mi familia, mis hijos. oh. ¿En qué trabajaban ahí entonces? Bueno, yo trabajaba en la administración y Ok. mis hijos trabajaban bueno, mis hijos iban a la escuela. Oh, ok. Y ya ahora uno trabaja en las minas y el otro está en Utah trabajando en una compañía de construcción. Oh, ok. Sí, pero en ese entonces estaban ellos en la escuela estudiando, eran niños cuando nos fuimos y yo creo aventureros como su mamá. Les gustó ahí, bueno, ahí nos quedamos. Ok. ¿Qué les llamaba la atención ahí? ¿Los amigos que habían hecho, La o libertad, la libertad? sí.
¿Qué tipo de Fíjate que libertad vivían ahí? ese era un pequeñito pueblo. Ellos nacieron aquí en Florida. Ajá. Entonces el pueblito, aunque es muy pequeño aquí donde vivo, Florida no es, o el pueblito no es como lo más seguro del mundo. Oh, Hay un sí. alto índice de violencia, de crimen. Oh, oh, sí. Entonces no era como que lo dejo ir a la tienda, no era como cosas así, ¿no? Y aparte que la tienda está retirada de donde vivimos. Yo vivo en un county, o sea, en una zona rural. Ok. Y cuando fuimos a Wyoming y ellos tuvieron la experiencia que su mamá los dejó ir a la tienda solos, para ellos fue así como, wow. Eh, grandioso que su mamá los dejó ir a la tienda ellos solitos, que su mamá, bueno, en Wyoming está la ley de que tú debes de detenerte y darle el paso al peatón en la carretera. Ok. Entonces, si tú te cruzas la carretera, el vehículo tiene que detenerse para que cruces la carretera. Ajá. Entonces, eso es otra seguridad que como mamá, pues tienes como quiera tiene uno que tener precauciones, ¿verdad? Sí. So, sí los vigilé el primer día como por ahí, pero les di la libertad de ir a la tienda y Ajá. esa libertad es la que ellos, percibieron Ah. y podían estar en la escuela. La escuela era súper grandísima para la cantidad de estudiantes que había, cuando aquí eran muchísimos estudiantes y la Ajá. escuela pequeña para la cantidad de estudiantes. So, había muchas cosas que a ellos les llamaron la atención. A mí me llamó la atención el aroma de la tierra, las montañas, a Oh, ellos también. mm, Entonces eso nos hizo quedarnos por un año y después terminamos ahí. Allá siguen todavía mis hijos. Y ah, ahora mis nietos son de allá. oh. Me, wow, qué interesante eso. Y siento que hay una, hasta yo diría, hay una moraleja muy interesante, quizás que podríamos encontrar ahí, porque la sensación de la vida en Wyoming es de mucha libertad, pero viéndolo más, más a detalle, vemos una buena parte de esa libertad viene gracias a el respeto a cierto orden y reglas. Y, o sea, si tú eres un conductor de auto, no estás libre de estar totalmente descuidado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Al contrario, nuestra responsabilidad social y viendo el bien de todos es una limitación hasta cierto punto, pero qué regalo de libertad nos da a la postre. Sí, es que también hay responsabilidades. Si tienes libertad. Sí. Tenemos libertad donde más cuenta y a costo de, a costa de tener que fijarnos en lo que debemos hacer para ayudar a los demás. Así es. Un pequeño precio para Un algo pequeño, pero maravilloso. fíjate que también existe esta sensación de familia, ¿eh? O Ajá. sea, si los niños están por ahí, las demás personas lo ven, aunque no sepan de quiénes son, ven a los niños y si los ven que están en peligro, si están Ajá. caminando como solos por la calle, las Ajá. personas se sienten con la confianza de decir, oye, este niño que está haciendo aquí debería de estar en la escuela. ¿Qué está pasando? Más Ajá. como una reprimenda, Es un apoyo. es un apoyo, es estar preocupados. Y ahora porque están estos niños aquí. Entonces, sin dudarlo, fíjate que mantienen mucho la distancia de los niños. O sea, no es que no existe el mal, no es que no hay depredadores, pero precisamente como siempre hay depredadores, esas comunidades, al menos donde terminaron de crecer mis hijos, eran muy cuidadosos de proteger los niños. Ujú. Ujú, muy cuidadosos.
Entonces, Sí, o sea, en eso yo siento que yo siento que en nuestra sociedad, y también lo he visto en México, o sea, hay mucho, tanto en México como en Estados Unidos, pero una de las cosas con que yo me topo es una idea de que, mira, cada quien, para que nuestra sociedad funcione, cada quien tiene que fijarse únicamente en su rollito. Así, tú no te fijes en lo que está pasando con los demás, tú acá, y tú tienes bastantito aquí. Y es una forma de entender una estrategia para el bienestar. Pero la contraparte sería, mira, si todos estamos nada más así, enfocándonos en lo que nos concierne y dejando pasar todo aquí, negando lo que pasa alrededor. el mundo sí es demasiado grande y, y cosas suceden. Entonces, otra forma de entender la manera de mantener nuestro bienestar todos es quitarnos estas cosas y, por supuesto, atender a lo que nos concierne, pero también estar muy atentos de las necesidades de otros y lo que todos necesitamos para que todo funcione mejor. Y yo siento que son como que dos gigantes, las personas que dicen que no, cada quien en su rollo, por favor, y la otra parte, no, vamos a expandir nuestra conciencia. Son, son dos montañas de ideas y creo que todos vivimos escuchando las voces de las dos montañas. Sí, fíjate, ahora que dices, sobre la conciencia y la mirada, ¿no? Es algo que esta conversación se puede llevar muy bien a lo que está pasando Ujú. hoy en día. De- Tuvimos unas elecciones un poco difíciles, un poco intensas, digámoslo así, desde mi perspectiva, ¿no? Ujú. Donde había solamente dos opciones y teníamos que elegir, en mi opinión, la menos peor. Pero el elegir costó trabajo admitir qué era lo que el pueblo de los Estados Unidos había elegido en esa conciencia que hablabas, ¿no? Y esa mirada donde solamente tenemos para un lado, como si no fuésemos conscientes de que los demás son afectados con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Y ahora se ha desatado toda esta lucha o juego político utilizándonos a los que vivimos aquí en los Estados Unidos, Ujú. utilizando a los migrantes, que somos una fuerza muy importante. Esto sin decir que la gente que no es migrante, vaya, los que son nacidos aquí, no tienen sus propios problemas. Pero al final de cuentas, quien gobierna, gobierna para todos los que vivimos aquí. Y bienvenida, Ali. Gracias por estar aquí. Ali está un poco ronquita. Buenos días, Ali. Hola, buenos días. Te fui a buscar, ya no estabas. Se cayó el en vivo. Es que no está bien la señal. No, no entiendo por qué ya lo volví a tratar. Ok, está bien. Yo los escucho, ok. Sí, gracias, Ali, por estar aquí. Entonces, ¿cómo ves este momento que estamos viviendo? Yo lo veo un histórico, pero tú ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Quizás lo vemos diferente. Muy probablemente lo vemos diferente.
pero qué bueno que estemos en diálogo para que yo pueda conocer cómo lo estés viendo tú. Y muchas gracias por esta oportunidad de compartir cómo lo veo yo. Y bueno, entrando en materia, eh, si me preguntan cómo ganó ese Donald Trump, yo diría que yo entiendo a Estados Unidos de la siguiente forma. Actualmente, aunque suene extrañísimo decirlo, Estados Unidos es un país en empobreciéndose. Y, y aunque eso en sí es, causa muchos problemas para las personas, pues otros países, por ejemplo, México, eh, si dicen México se está empobreciendo, los mexicanos van a decir, ¿y eso y qué? Conocemos eso durante toda la historia de nuestra vida y nuestros papás y abuelos y tatarabisabuelos. Y, pero en Estados Unidos, el empobrecimiento de nuestro país es algo nuevo. Y vaya que está causando un dolor, incluso diría espiritual o psíquico, o sea, profundo. Em, y bueno, supongo que hay muchas cosas que decir ahí, em, explorar el dolor de los norteamericanos ahorita. Pero en lugar de ir y explorar y describir los dolores que sentimos, el resultado es obvio. Hay muchísima gente indigente actualmente que no ha sabido manejar las cosas a nivel, o sea, en su rollo aquí, no ha sabido organizar sus vidas para que tengan un empleo que pague rentas, que por cierto están subiendo más y más. Las, los retos reales, los retos económicos de la vida están subiéndose en intensidad año tras año. Mientras por otro lado, la construcción de la personalidad de muchos gringos está como que en declive. Entonces, es obvio que como vector resultante del del empobrecimiento del país y todas las nuevas presiones que eso requiere, más una falta de recursos emocionales, recursos culturales, recursos sociales para amortiguar estos nuevos estresores, está causando una nueva, un nuevo florero, digamos, de respuestas. Los americanos, los norteamericanos están buscando con gran energía actualmente la respuesta a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y como resultado, vemos, hemos visto en estos últimos años diferentes estrategias articuladas en el mundo de la política, muy variadas que hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años no escuchábamos. O sea, hace 40 años, 50 años, Estados Unidos parecía ser algo muy predecible. La gente llegaba, encontraba sus empleos, trabajaba, una sonrisa aparecía en su rostro y todo iba bien. Ahora tenemos articulaciones, bueno, por ejemplo, de Bernie Sanders, por ejemplo, que es, no escuchábamos a alguien como Bernie Sanders diciendo, tenemos que tomar mucho dinero de la gente, de los ricos actualmente y repartirlo y hacer un gasto enorme para todos, para el bien de todos. Esos argumentos no escuchábamos hace 20 años en Estados Unidos, pero ahora sí estamos escuchándolos como un ejemplo
de nuevas articulaciones en Estados Unidos. Pero, em, bueno, a mí, yo me inclino hacia las propuestas de gente como Bernie Sanders personalmente, pero tengo que reconocer, hay otras respuestas articuladas para quizás dar frente y poner un alto al dolor que la gente está teniendo. Entonces, estamos escuchando básicamente que todo todo este dolor que la gente está sintiendo tiene culpables. Y la gente dice, ¿Quiénes son los culpables? Ujú. Y, y, y por muchas razones se nos hace factible pensar, a lo mejor son los migrantes, ¿verdad? Sí, ellos han de ser los culpables. Hay que buscar Mm. a quién culpar, ¿no? Exactamente. Em, y, entonces, en Estados Unidos ahorita es muy preocupante, por un lado, pero por otro lado, hay una mesa de conversación en Estados Unidos ahorita. Y no es que la gente esté invitada a participar, pero hay lugares para la participación. Y la gente dice, miren, es así. Y hay mucha oportunidad ahorita de pensar a profundidad qué es lo que está sucediendo y cuál sería la manera de apaciguar las aguas, bueno, los mares, apaciguarlos y regresar a la tranquilidad. Em, en fin, en estos últimos en estas últimas tres elecciones, pues ganó Donald Trump dos veces. En medio hubo Biden, los demócratas. Los demócratas creo que al consenso de la mayoría de los americanos que votan, la administración de Biden no hizo gran cosa para apaciguar nada y en desesperación, dado que era Biden o Trump, muchas personas dijeron, bueno, vamos a probar de nuevo con Trump, pero lo veo como un voto de poca fe, de desesperación y por falta de otras respuestas más convincentes. Y, y para mí eso significa el trabajo que hacer para nosotros, las personas comunes y fuertes, es desarrollar respuestas más convincentes y ver cómo vamos a promover esas cosas para que todos vayamos apoyando algo que sí va a funcionar. Ok, Eh, bueno, ahí voy. cuando te escucho hablar, Ujú. pues tenemos mucho en común, ¿no? Yo también tengo mucho común con Bernie Sanders, sobre todo que sí, en los últimos años hemos escuchado ese grito que cuando yo era muy joven y estaba en este país no escuchaba, de Universal Healthcare, de que el dinero que ganamos no nos alcanza para la renta, de que si era necesario trabajar dos en la casa, pero no dos trabajos cada persona, ¿no? Que ahora eso es lo recurrente. Dos, tres, cuatro trabajos para poder sostener una casa. Esas cosas no las escuchábamos tanto. Ahora, reflexionando un poco en lo que nos compartías, yo he sentido que a los demócratas les urge contratar un genio de la comunicación, pero no ¿Les el que qué, tienen, perdón? No, no escuché. un genio de la comunicación. Oh. Porque lo que a mí me queda de ver siempre el Partido Demócrata es precisamente saber comunicar. Es un partido, en mi opinión, que sí tiene la diversidad, cosa que no lo vemos hoy por hoy en el Partido Republicano.
En el Partido Republicano, diversidad es lo menos que existe ahí. Sin embargo, en el Demócrata lo hay, pero no se escucha cantar sus logros como lo hacen los republicanos. Por ejemplo, pasaron leyes que favorecieron al pueblo estadounidense, puestos o promovidos por los demócratas, que votaron en contra de los republicanos, pasaron y el pueblo se dio cuenta que estaban siendo beneficiados. Y los republicanos, ni tardos ni perezosos, así de sinvergüenzas, se colgaron la medallita del triunfo. Y creo que eso les falta a los demócratas. O sea, como que los demócratas no saben luchar sus batallas con la comunicación. Ujú. Como que les falta esa unidad de mensaje. Y bueno, tenemos a un Donald Trump que tiene cuántos años haciendo, este, desde que estaba Obama, su primer término, Donald Trump está haciendo campaña. ¿O me equivoco? No, no te equivocas, Entonces, aciertas. imagínate cuántos años, 8 años de Obama, 4 de él, 12, porque en el primer día que él empezó su presidencia, él empezó su campaña de reelección. Y luego los 4 años de 16 años haciendo campaña. Ajá. O sea, Trump es como que una máquina que lleva bastantes añitos en su manufactura y su ingeniería y es una fuerza ya potente por su... Ahora, una pregunta. Cuando me dices o cuando nos dices que consideras que a los demócratas les hace falta un genio de la comunicación, eso para mí me da la idea de que tú has escuchado propuestas de los demócratas o has visto cosas en la administración de los demócratas, por ejemplo, de Biden, que, que en verdad considerabas esto sí vale y esto va a poner un alto a la desesperación de los gringos. Sí, ¿Es así? Y si sí, ¿podrías decirme cuáles han sido esas cosas? mira, por ejemplo, yo usualmente soy una persona independiente, ¿no? O sea, a Sí, mí me gusta fijarme en qué están fallando para poder levantar la voz, conociendo que no todo es perfecto, pero no soy una persona que está diciendo bravo porque hicieron esto. sí. Sin embargo, durante la administración Biden, Biden sí tuvo desde el principio, como administración, como presidente, desde el principio tuvo sus luchas y sus propuestas para arreglar el sistema migratorio. Varias, no solamente una. Dentro de su equipo, dentro de su administración, dentro de sus aliados. Sin embargo, no lo supieron decir al pueblo. Yo misma encuentro demócratas aquí en la plataforma, ¿verdad?, de TikTok, que decían, ah, no, es que no hizo nada por los migrantes. Pero ¿cómo, a qué le llamas no hacer nada? Antes de los 100 días prometidos, se metió el Build Back Better Plan, que en mi opinión era una muy buena propuesta, ¿verdad? Y dentro del Build Back Better Plan, ahí metió precisamente una forma, un sistema para arreglar el sistema migratorio, para que los millones que tienen aquí años pudieran tener por su cuenta, siendo unos buenos ciudadanos, pudieran tener una forma de legalización. Y eso fue lo que los republicanos de una rechazaron. Mm, Y desde ahí le seguimos. Él puso otra propuesta de US Citizenship Act, que tampoco fue apoyado y también fue bloqueado por los republicanos. Y así puedo mencionar otras tantas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la propuesta, la bill, la Registry Bill, que es la HR 1511,
Ajá. Y tú no ves a los demócratas, ya ahora tienen 85 co-sponsors, pero tú no los ves defendiendo su posición por el que tanto se les critica, que no apoyaron a los migrantes. Tú no los ves apoyando todas las veces que Biden, como administración, hizo los esfuerzos y recordándole a la gente que quienes lo bloquearon fueron los republicanos. Entonces, creo que cada uno de los demócratas está cada uno en su liderazgo en lo que cada quien tiene. No creo que unifican sus agendas y creo que ese es un grave error. Ok. Em, Muy interesante. Ya, o sea, lo que entiendo es que, por ejemplo, the Build Back Better Plan era algo que tú considerabas que si se hiciera, si se hubiera realizado, tendríamos mayor presupuesto de desarrollar infraestructura en el país, habría más empleos y varias, En el por Build supuesto. Back Better Plan había más dinero, más infraestructura. Ujú, Había entre lo que en cuanto a migración se trata, le iban a dar más dinero para la seguridad de la frontera, que es con lo que tanto es el talking point de los republicanos. So, en el Build Back Better Plan había dinero para la frontera, para asegurar la frontera, había dinero para UCIs, para que UCIs pudiera tener pues mayor dinero para, bueno, más dinero, más amplitud para agilizar los trámites que tienen rezagados hasta 30 años. Hay personas sí. rezagados para que realmente actualizaran todas sus oficinas, contrataran, hicieran lo que se tiene que hacer para procesar esos casos y al mismo tiempo tenía dentro de ahí una estructura donde las personas que tenían 7 años o más pudieran empezar a pedir un permiso de trabajo, obviamente bajo las reglas de migración. O sea, ni siquiera es que estaba tocando las reglas de migración, la ley de migración como tal, sino Ujú, que valiéndote en la ley de migración, que solamente que no tengas crímenes, que hayas sido una persona de bien en este país, todo esto que actualmente se da. Sin embargo, la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Ahí había dinero para crear más walls, más paredes si hubieran querido. Ahí había dinero para que contrataran más ejército, para que contrataran mejor sistema de vigilancia. Ahí había dinero para cuidar la frontera. Quizás también hubiese habido más dinero para después. Todas las caravanas ya eran un problema. Las caravanas empezaron a ser un grave problema desde 2018. Entonces, al tener más dinero, la frontera hubieran tenido mayores recursos para poder hacer el escaneo, el background check de todas las personas que venían a requerir asilo. ujú. Pero fue lo primero que quitaron. Esas provisiones son los primeros que quitaron. Es ahí donde yo digo, o sea, a los demócratas les hace falta su eficiencia en el comunicar, porque estás quitando lo primero que estás pidiendo que se haga. Y eso fue en los primeros 100 días de Joe Biden. Ajá. Eso bueno, me gusta que lo estés diciendo así. Em, Escuchamos, pero por favor, habla un poquito más de eso. Por supuesto, yo creo que la mayoría de nosotros, norteamericanos que estábamos presentes en la administración de Biden, sabíamos de el Build Back Better, el plan de Build Back Better, pero dices que faltaba algo en la comunicación. ¿Qué faltó? Pues faltó defenderlo, es lo que yo creo, que es lo que Ujú, no logra encajar
el Partido Demócrata. Yo creo que faltaba defender lo que ellos estaban, este, poniendo. Eso es lo que yo creo. Ok. Porque eso fue lo primerito que sacaron. ¿Cómo ibas a sacar como republicano eso cuando eso es lo que tú como republicano estabas pidiendo? Ahora, Ellos no, no tenían debates de altura, y perdón, yo sé que estoy hablando de congresistas, ¿verdad? No es que los quiera criticar, pero los estoy criticando. No tenían debates de altura donde ah, podías decir, señores, esto es lo que ustedes están pidiendo y esto es lo que les estamos dando en cuanto a migración. sí, Ah, sí, sí, no, sí, sí. se pusieron a quitarlo porque también había dinero para el environment, darle más visión a lo que ellos estaban haciendo, dice Ali. Ok. Ujú. Entonces, eso es lo que yo creo que les faltó a los demócratas, porque yo lo digo, Carl, y hay muchos ciudadanos que tienen el poder de votar y no sabían. Bueno, muchos migrantes que vienen a la plataforma a debatir y cuando dicen, Biden no hizo nada por los migrantes, o sea, ¿qué te pasa? Hubo como 4 intentos, si no es que más, de ayudar a los migrantes, fuertes. Ahora, California no se diga, o sea, propuestas en los 4 años de Biden, hubo más de 6 propuestas para la reforma migratoria. La HR 1511, como te digo, ni la mencionan. Los Ujú. mismos migrantes que estamos siendo perseguidos retóricamente por la administración de Donald Trump no saben que existe la HR 1511. Ok. Em, Ahora, Ali, por ejemplo, dice que no hicieron hincapié en lo que los demócratas estaban haciendo. Em, Y me interesa mucho lo que estás diciendo. La idea que se me viene a la mente es que estamos casi en una corte. Y bueno, el jurado es el poblado norteamericano y hay abogados que andan creando su argumento. Y cuando Ali dice, pues no hicieron mucha eh, emoción de lo que los demócratas estaban haciendo, digo, una parte de ese argumento no, no se exponía. Y no sé, Ali o Luces, ¿qué hay algo que les hubiera gustado que la gente hubiera escuchado, que sienten que no se escuchó? Ahora, o sea, han dicho no lograron articular las cosas buenas que hacían, pero podrían hablar más específicamente qué es lo que faltó articular con mayor claridad. Bueno, yo repito, yo creo que eso les faltó articular los logros que tuvieron en su administración. Ujú. Porque no solamente hubo eso, y bienvenida América, te damos la bienvenida. Hola, No, Mica. no solamente faltó eso, Ok, también crearon un programa piloto que tener mejor comunicación, dice Ali. ok. También crearon un programa piloto, que me vas a disculpar, no recuerdo qué cifras tenían, pero allí están, ahí se encuentra el programa, está corriendo actualmente en la USDA, donde precisamente por la falta de mano de obra y porque los agricultores estaban diciendo, quejándose desde hace muchos años, que traer trabajadores de otros países les resultaba demasiado caro, demasiado caro. Eso les resultaba. ¿Y qué pasó? Bueno, Biden-Harris, esa administración, creó un programa piloto donde se les estaba dando subsidio, dinero, para que con ese dinero, quienes aplicaran de los agricultores pudieran pagar todos los fees, todo lo que se cobra por el reclutamiento, por los permisos con el Departamento de Labor, poder reclutar a los trabajadores, por ejemplo, en México y Centroamérica, y traerlos para acá. Y tampoco hablaron de eso. Ujú. Cuando tú estás hablando que necesitas
que no solamente los descendientes de los migrantes voten por ellos. Estás buscando que los agricultores voten por ti, que confíen que eres, sí, un partido que está buscando affordable care, que está buscando todo esto que estás buscando, que a lo mejor a los demás se les parece insensato, pero hasta los logros que tuvieron a favor de los empresarios, no los cantaron. Ujú. No los cantaron. Creo que se enrolaron mucho en los derechos reproductivos de la mujer, que estoy a favor de que tengamos esos derechos, pero creo que se enrolaron en eso y creo también que se enrolaron mucho en los derechos de los niños, o de las familias trans, y no es una recriminación, pero creo que debieron balancear o que deben balancear muy bien si quieren recuperar un terreno, porque no todo es una cosa ni no todo es la otra. El país necesita un buen plan para la educación, el país necesita un buen plan para la salud, el país necesita garantizar que al menos todos los niños tengan un plato de comida en su mesa, porque es un derecho humano, no por otra razón. Y el país necesita seguridad. Si tienes seguridad, alimentos, salud, acceso a la comunicación y libertad, yo creo que volveremos a ser una superpotencia, como ha sido eh, en la historia de los Estados Unidos. Muy, o sea, a pesar del auge que tiene China, ¿crees que con eso Estados Unidos Sí, volverá a ser número uno? Porque ya es que no es número uno. China no tiene lo que tiene Estados Unidos. Mm. China no tiene longevidad. ¿No, no China, tienen la qué? longevidad. Ah, Yo casi estoy seguro, digo, yo no soy experta económica, ¿no? Pero sí me he dedicado mucho tiempo en la defensa de los derechos humanos. Estados Unidos tiene diversidad. ok. Estados Unidos tiene la riqueza cultural que ya es en sí misma Estados Unidos. Porque aunque todos somos una mezcla, honestamente no somos así como la raíz de la cultura de nuestros países, sino que la adaptamos a lo que vivimos en Estados Unidos. Y le puedo debatir ese punto a quien guste. China no tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros, Estados Unidos. Hay demasiado aquí, pero para dejarlo perder, dice Ali. Pero China no tiene derechos humanos. Explota a sus trabajadores. Buenos días, Pepe. Bienvenido y bienvenidos a todos acá en TikTok. Explota al punto del esclavismo a su población. Reporta a China solamente lo que a China le conviene. O sea, reporta prosperidad y crecimiento de riqueza, pero solamente en un sector de la población. El otro no es riqueza, porque vivir en un cubículo donde apenas cabes tú, eso no es prosperidad, eso no es libertad. Donde tienes que dejar a tus hijos literalmente, y esos los que te deje China tener, pero literalmente los tienen que dejar en sus provincias. Las abuelas son quienes los cuidan y no hay respeto por la vida humana. O sea, la violencia está exponencializada en China. La diferencia de sociales también está muy, muy vista. Aquí todavía yo que no tengo ni para el café que me tomé esta mañana, digo gracias a Dios, ¿no? Pero puedo literalmente encontrarme un millonario y tomármelo en el mismo restaurante. En China no ves eso. Hay mayor disparidad económica.
Estados Unidos yo sí creo que se puede recuperar. Estados Unidos siempre ha sabido explotar a la gente, siempre lo ha sabido hacer. Y lo único que pedimos es un poco de dignidad, de reconocimiento, de que no se violenten los derechos. Luces, ¿consideras, o sea, mencionaste, Estados Unidos siempre ha sabido explotar a su gente? ¿Qué opinas de eso? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es tolerable? Bueno, es malo, Ajá. obviamente porque yo estoy en contra de que seamos explotados. Ujú, Es malo. Sin embargo, cuando se empiezan a dar los derechos de los trabajadores, cuando empiezas a tener esta secuencia, recordemos que los trabajadores entre más felices, menos enfermos, tengan más comida, más producen. Eso se ha visto aquí en los Estados Unidos. ujú. Yo no entiendo por qué no van realmente a los números, que es lo que les importa. Si quieren tener un país creciente, rico y poderoso, lo van a tener teniendo estas 5 cosas básicas. Acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la alimentación, la seguridad en el país y la Sí. producción laboral se les va a dar. Respeto a los derechos humanos. Entonces, siento que lo que estás proponiendo es que la explotación casi por sí mismo, por definición, es malo. Sin Pero, embargo, o sea, bueno, me imagino que estás diciendo, es inevitable, porque, bueno, tenemos explotación aquí en Estados Unidos y también tenemos explotación en China, y ujú, no es lo mismo. O sea que la explotación mala es algo que a lo mejor tenemos que aceptar y buscar, digamos, matices y mira, tratar de hacerlo, digamos, del lado bueno. Por favor, ujú, adelante. sí, lo que quiero decir es, Estados Unidos es hoy por hoy quien es, gracias a los migrantes y a la explotación que ha hecho de ellos a través de su historia. Ujú, Eso no estoy diciendo que está bien, pero es la razón por la que Estados Unidos lo ha sabido manipular, después manipula la historia con un poco de libertad y entonces tenemos en la cabeza de que no importa que nos hizo Estados Unidos nos explotó así como a los braceros. Fíjate cómo manipulan la historia, que hasta los braceros le reclaman más a México, por ejemplo, porque no les han pagado a muchos todavía lo que les pertenecía por derecho, ¿no? ujú. En lugar de reprocharle a Estados Unidos y estarle restregando en la cara a Estados Unidos, solamente se lavó las manos y dijo, ustedes tienen un país corrupto, nosotros le pagamos a México y arréglate con él. Sin embargo, cuando no les convino, hizo sus deportaciones masivas, sacando hasta ciudadanos de este país. No le importó. Simplemente, y no importa cómo se llame. Hoy por hoy se llama Donald J. Trump. Pero en el pasado hubieron otros nombres que hicieron lo mismo. Después nos vuelven a necesitar porque hace falta la producción, porque Estados Unidos sabe perfectamente bien que les hace falta para seguir siendo vivo, para seguir estando vivo. Le hace falta. Los migrantes representamos esa longevidad porque venimos por diferentes razones, por lo que esté pasando en nuestros países. Estoy hablando migrantes del mundo, no solamente en Latinoamérica, pero aquí empezamos a formar familias. Los que se atreven a venir son jóvenes, sobre todo aquellos que tienen que cruzar más de 3, 4 fronteras, otros que vienen desde África y pasan por México. Para resistir eso tienes que ser un poco joven. Entonces llegas aquí, tienes que longevidad, tienes años de vida, vas a tener hijos, vas a prosperar, vas a encontrar la libertad que no encuentras en tu pueblo. Y eso
es lo que nos da Estados Unidos. Aunque Estados Unidos lo sepa muy bien y nos explote. No estoy diciendo que está bien que nos explote, pero el poder aquí en este país sabe muy bien cuándo explotarnos y cuándo deshacerse de nosotros. Muy interesante. Bu- ¿Con base en qué dices que aquí la gente en Estados Unidos sabe hasta qué punto explotar a la gente y hasta qué punto no explotar a la gente? Y bueno, yo pregunto porque a mí me parece que la gente, los líderes en Estados Unidos no saben hasta qué punto explotar a la gente. Ya sobrepasaron, pero ¿qué te dice que sí saben? O, ¿O estás de acuerdo Bueno, conmigo que no saben? mira, yo a mí me parece increíble, ¿no? Cuando Ajá, voy a los líderes, platico esto y se quedan como no lo sabía. así. Por supuesto que lo sabes. Ujú, Por supuesto que lo sabes, ujú, porque no solamente existe una María Elena Valdivia. Gracias a Dios existimos muchos, que este país nos dio la libertad de expresarnos. Existen leyes en este país en favor de los trabajadores. Existen leyes que hacen que nosotros sepamos que se están explotando a los trabajadores. ujú, Sin embargo, a la hora de poner dinero en las agencias que enforzan estas leyes, los líderes saben perfectamente bien que los fondos que les dan, que los fondos que ponen, no son suficientes, ujú, porque ellos son los que tienen todas las estadísticas, porque ellos son los que tienen analistas, ellos son los que tienen trabajadores que saben perfectamente la socialización. Tienen expertos ahí. So, no me van a decir todos estos líderes, aunque pretendan no saber, que no saben. Te voy a decir una anécdota. ujú, De repente me involucro con los consulados mexicanos. De repente me alejo porque yo no puedo soportar tanta hipocresía, ¿no? O sea, yo soy yo. Y, y a veces no puedo con tanto, me hierve la sangre. Entonces un día le estaban ofrendando, fíjate, ofrendando el mayor reconocimiento, el mayor reconocimiento, Oakley, que se le da el gobierno mexicano en Estados Unidos a una persona. Pues fíjate que ellos escogieron al que más ha lucrado aquí en la Florida con los trabajadores mexicanos que traen con sus visas H2A. ¿Dónde le encuentras tu conciencia en eso? ujú, Entonces, presentando la explotación que estos trabajadores en estas empresas se encuentran todos los días, lo normalizan. ¿Cómo? Poniendo videos. Encuentras a la gente cargando botes súper pesados de fruta, corriendo literalmente para hacer más. Encuentras que están trabajando a un nivel que no es normal. No es normal. Pero como los ponen en las redes, lo normalizan y lo podemos ver en todas las redes. Ahorita en esta etapa de que los migrantes estamos de moda, los contratistas, los patrones, los mayordomos están hasta haciendo dinero en sus redes sociales con estos trabajadores, por Dios santo. Porque tienen la habilidad y el permiso de grabar y de ahí, mira, cobrar su dinerito. Ahora ya no solamente sacan el dinero que les otorga el trabajo, el fruto del trabajo, la labor de estos trabajadores, sino que ahora está poniéndolo en las redes, monetizan. Entonces estamos en ese evento y todo el mundo está bravo, ¿no? Bravo ahí, bravo. Y ahí estoy yo, de tarada, de tonta, ¿no? Bueno, ahí estoy.
Atrás conmigo están invitados unos legisladores de aquí del estado de la Florida. Y mientras todo el mundo está celebrando a este gran señor que ha ganado millones de dólares, estoy atrás con ellos diciéndoles, ¿por qué aplaudes? Estos que traen con las visas H2A explotan a la gente. ¿De qué me hablas? Les di mis datos, les dije de qué les hablo, insistí para abogar en favor de ellos. Ah, es que cuando él me llevó con el cónsul, cuando él me llevó con el embajador, yo vi todos los trabajadores muy contentos. Mm. Entonces, cuando vas y les tocas el tema otra vez, vuelven a hacer como que no saben de qué hablo. Esa es una de las tantas anécdotas que me pasan. Y como que tenemos lealtad y fidelidad con personas que a veces son nuestros enemigos, al fin y al cabo, pero la relación siempre es complicada. Nadie es perfectamente malo y nadie es perfectamente bueno. Bueno, perdón, Sí, sí, hay sí siento menos que es malos. algo muy interesante platicar de eso. Marilena, me tengo que ir, pero, pero, o sea, me gustaría como que hacer una pequeña conclusión contigo. Esta pregunta que, bueno, como que para mí en esta conversación ha surgido una pregunta interesante. ¿Por qué Estados Unidos es bueno? ¿Por qué es tan valioso? Y siento que para contestar esa pregunta, tú contrastas a Estados Unidos con, por ejemplo, China, la otra potencia en el mundo. Y, y vemos, porque tú lo estás diciendo, los dos países explotan a las personas, pero lo que tiene en Estados Unidos, dices, es una cierta conciencia por parte de los líderes hasta cuándo deben explotar a la gente. Pero explorando eso un poquito más, me da la impresión de que estás también señalando que esa conciencia que tienen los élites en Estados Unidos en realidad no es conciencia de ellos, sino es conciencia de las otras Marielenas y los Carls y los Alis y todas esas personas Ujú. que estamos aquí y les damos esa Exacto. conciencia. A veces cuesta trabajo, pero aquí estamos siempre procurando que sientan la conciencia que necesitan tener. Y, y bueno, ahora, eso para mí, en futuras conversaciones, me hace contemplar la pregunta. ¿Qué debemos hacer para procurar que siempre tengamos como pueblo esa, esa posibilidad de... Bueno, yo recuerdo cuando yo era un pequeño aquí en Estados Unidos, nos enseñaban en la escuela que una de las claves para la democracia, y esas eran claves que discutían Thomas Jefferson y Alexander Hamilton y los padres de la nación, que la democracia requería algo muy parecido a lo que creo que estás diciendo en inglés, checks and balances. Los, eh, los checks son como que las contrafuerzas y the balances, los equilibrios. Entonces, nuestra sociedad sí depende de una rica red de diferentes actores que estén siempre en posibilidad de contrarrestar las tiranías de unos. Yo siento que vale mucho la pena ir pensando, bueno, ¿cómo vamos a sanar ese sistema de contrapesos y equilibrios, checks and balances? O una última cosa antes de que me tengo que ir, sí me tengo que ir pronto, pero adelante, Gracias. Marilena. ¿Cuál es la diferencia y qué encontramos? Porque, bueno, hoy fue China, mañana quizás sea México y pasado Honduras, who knows. Ujú. ¿Qué encontramos en los Estados Unidos?
creo que encontramos mayor libertad. Y por eso vamos creando esta conciencia, en mi opinión errónea, de que dicen, aquí venimos a trabajar, no a quejarnos. Entonces, uno mismo va permitiendo el abuso que hacen y la no aplicación de las leyes en nuestro favor, que para eso se hicieron, ¿no? Entonces, como no teníamos las oportunidades que tenemos en nuestro país, como la moneda del dólar vale más en nuestros países, incluso vale más que aquí, ¿no? Te hace creer y crear cierto poder. Donde aquí en los Estados Unidos, al menos las mujeres mayores de 35 años, todavía podemos ir a buscar trabajo con la posibilidad que nos la den. Cuando en otros países, por ejemplo el mío, a los 35 años ya nadie me quiere dar trabajo, ya no está disponible, a menos que tenga palancas, que quiera meterme en algo que tenga que ver con la política, que sea alguien privilegiado. Es donde tú ves la gente realmente que tiene un trabajo digno, porque en los demás te corren cuando ya estás siendo más grande. Y la posibilidad de hablar. Con esto, si gustas, terminamos. Gracias por esta hora. Y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen los martes a las 9:30 de la mañana, tiempo del este, en el Rincón del Cocay. Aquí encontramos libertad, al menos libertad para expresarnos. En México, por ejemplo, yo gozaba de cierta libertad, porque México todavía hasta el día de hoy tiene libertad de prensa. Sin embargo, es un pueblo muy violentado. La prensa eh, es víctima y les han quitado la vida a muchos solamente por reportar. A personas como nosotros, por decir la verdad, se nos violenta de muchas formas, ya sea verbalmente, y poniendo miedo, eh, simplemente con el derecho que tienes tú a crear, a ser emprendedor. Ya ahora no solamente tienes que hacer tus ajustes económicos de cuánto necesitas invertir y cómo lo vas a hacer crecer, porque dentro de ese presupuesto tienes que meter cuánto te van a cobrar por dejarte trabajar, ¿no? Hasta los campesinos últimamente solamente los dejan trabajar 3 días a los que cortan limón, por ejemplo. Uno de tantos ejemplos. Sí, Esa es la diferencia que eh, tiene Estados me Unidos. tengo que ir, pero he disfrutado mucho la plática y muchas gracias por todos los comentarios, Ali. Y nos vemos. Que lo Gracias, que Muchas tenga buen día. muchas Dios lo gracias, bendiga. Carl. Ok, Y pues con eso despedimos con Carl el ok, Rincón del Cocay. ok, muchas gracias. Bye, bye. Hasta la próxima. Y pues con esto terminamos nuestra sección del Rincón del Cocay. Gracias, Ali. Que Dios te bendiga. Nos vemos luego.